Padre, yo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús porque tú estás aquí, Señor. Y tú estás aquí porque has venido, Señor, en el corazón de mis hermanos, Señor. Has venido en mi corazón, Padre. Y eso es porque a ti te ha parecido así bien hacerlo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo en esta reunión, Señor, pueda manifestarse con poder. Oro, Señor, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse libremente en medio nuestro y a través de cada uno de nosotros, Señor. Oro pidiéndote la llenura de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, Señor. Porque si hay algo que nosotros necesitamos, Señor, es de ti, es de tu presencia, Señor. Es de tu Espíritu, Señor. Nosotros necesitamos de ti, necesitamos de tu carácter, Señor. Necesitamos de tus frutos, Padre. Y por eso esa es mi oración, Señor, en este inicio de reunión. Padre, que cada palabra, Señor, que todo lo que nosotros hagamos en esta reunión, Señor, sirva para que tu Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que perdones nuestros pecados, Señor. Te pido, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu gracia, Padre, ahora, llenándonos a cada uno de nosotros, Señor, trayendo esa calma, esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, Señor, de sabernos perdonados, Señor, de sabernos aceptados, de sabernos recibidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablaba con Miguel hace un ratito y le contaba, hace días nosotros venimos hablando del tema de los vicios que como cristianos que se congregan venimos arrastrando de tiempo atrás, valga la redundancia. Y una cosa que yo ya me he escuchado decir es, podemos hacer reuniones donde hacemos todo lo que tenemos que hacer, hacemos todo lo que tenemos que hacer bien, y quizás de lo bien que podemos hacer nuestra reunión, no necesitamos al Espíritu Santo. Y como no necesitamos al Espíritu Santo, hacemos nuestra reunión, nos parece que sale bien, porque sale bien, pero el Espíritu Santo no vino. ¿A qué me refiero? De esa dependencia, de esa necesidad, de esa búsqueda. Le contaba a Miguel, nosotros gracias a Dios en una época no teníamos músicos en la iglesia y de pronto tenemos, tengo más músicos que dedos en una mano, que eso es mucho para nosotros. Y le decía a Miguel, pero hoy inventé de no tener música. Y le decía a él que a veces todo sirve para que nosotros hagamos las cosas sin pedir la presencia del Espíritu Santo. Le decía, viste, cuando nosotros vamos a orar, y qué lindo es cuando vamos a orar y uno de nuestros músicos puede tocar el piano o hacer unos acordes con la guitarra o unos punteos y vos cerrás los ojos y mientras el pastor te habla con esa voz que el pastor tiene y dice cierre los ojos y ahí pasa el hermano o la hermana, el músico y empieza con el tiriririn, tin, tin. Y vos estás con los ojos cerrados y ahí escuchás el tiriririn, tin, tin. Y todo sirve. ¿Para qué? Para hacer un ambiente. Todo sirve para hacer un ambiente en el que uno se permita ser, sentir, todo favorece. Y ahí es cuando yo digo a veces, no necesariamente siempre, eso termina siendo nuestra comodidad.
¿Qué pasa? ¿Qué pasará dentro de un rato cuando termine de dar el mensaje y te diga, bueno, vamos a tener un rato de oración y no tengamos una música? No tengamos una música que haga ruido ¿en qué? En el silencio. Pero el silencio a veces es incómodo. El silencio es incómodo. ¿No? Cuando estás conversando con alguien y capaz que no lo ves hace mucho, lo ves, no importa, capaz que lo ves, capaz que no, pero estás conversando con alguien y de pronto no hay tema. Y ahí no sabes qué decir y se genera uno de esos silencios incómodos en el que te quedas así. Está calor, ¿no? Y uno hace comentarios que solo para rellenar y para romper, ¿qué cosa? Ese silencio incómodo. Porque a veces el silencio nos hace cuestionarnos o nos ayuda a darnos cuenta de que, qué incompleto que está esto, ¿no? O qué poco que nos conocemos, ¿no? O qué poco tema, o qué distancia hay entre nosotros, que no se genere esa cosa de... O hay gente que es una vez ya tan amigo, tan íntimo, que no existen los silencios incómodos. Hay silencios, pero los silencios no molestan. ¿Por qué? Porque hay una afinidad tal que no es ese silencio que me pasa con la otra persona, que cuando hubo silencio quedé como... Y a veces el silencio incómodo sirve. ¿Para qué sirve? Y capaz que para darnos cuenta de que no tenemos todo bajo control, de que no todo está organizado, de que no todo sale como yo pienso que tiene que salir. Y cuando pienso o me doy cuenta de que no todo está organizado y de que nada va a salir como yo pienso, entonces ahí quizás yo sea motivado a pedirle al Espíritu Santo que me socorra. Y yo pienso que bueno, en el momento de la oración, cuando no haya música a nuestro alrededor y no tengamos un sonido con el cual distraernos o capaz que calmar nuestra ansiedad o lo que estamos esperando, si el Espíritu Santo actúa ahí, nada más va a ser necesario. ¿Quiere decir eso que en la próxima reunión no vamos a tener algunos músicos ayudándonos y guiándonos y haciendo el ambiente más ameno? No quiere decir que esto va a ser siempre. Mi intento es que hoy nosotros podamos caer en esa incomodidad y que quizás esa incomodidad nos ayude a buscar que el Espíritu Santo llene esa incomodidad o ese espacio vacío que quizás se genere y que de alguna manera espero que se genere para todos nosotros. Arranco con este verso que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y Evangelio de Juan capítulo 12 dice así, yo voy a leer en el verso 1, del verso 1 al verso 8, Evangelio de Juan capítulo 12. Voy a hacer un relato de Judas y no voy a leer solo el Evangelio sino que voy a ir saltando del Evangelio de Juan al de Marcos y al de Lucas para ir contando la historia porque ellos fueron contando y hay determinados detalles que están en un Evangelio y no en otro. Entonces voy a tener que ir saltando. Arranco con el Evangelio de Juan, el capítulo 12, dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a seguir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Voy a seguir con el mismo relato, solo que en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Jesús dice entonces, déjala, porque ella me está ungiendo para mi sepultura. Y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, el verso 10, dice, entonces
Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Voy a leerte este mismo espacio de tiempo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 14, dice así: Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No fueron muchos días desde el momento en que Judas va a entregar a Jesús, desde este día hasta el día de la última cena, en la que Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, y todos los discípulos dicen: soy yo, soy yo, soy yo. Uno a uno dice que ellos fueron preguntando. Y no pasaron muchos días, pero interesante es que desde el día en que Judas fue a hablar con estos sacerdotes, estaba esperando oportunidad para entregar a Jesús. Ahora sigo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, pero el verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, de esto es después de la cena del Señor, que hace poco estuvimos nosotros mencionando, después de haber cantado el himno, después del partimiento del pan y del vino, y después de estar ahí participando de la cena, terminaron cantando una canción. Dice: y después de haber cantado el himno, donde estoy, verso 30, salieron al monte de los olivos, el monte de Getsemaní, al que siempre iban, que era un lugar que ellos conocían. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Pedro, viste que es ese que parece que siempre habla sin pensar, el que no se aguanta. Jesús dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. Y Pedro es el que dice: aunque todos estos te dejen, yo jamás. Pedro, después de todo, fue el que caminó arriba del agua, ¿no? Nadie había caminado arriba del agua, solo Pedro. Siempre con ese entusiasmo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y yo pienso que en una reunión, ¿no?, de amigos, nos conocemos hace años, venimos caminando juntos, y Pedro siempre tiene esas maneras, esas formas. Siempre se saca cartel de él mismo. Porque si Jesús dijo que todos nosotros lo vamos a dejar, lo vamos a abandonar, ¿por qué tiene que salir Pedro a decir que aunque todos nosotros dejemos a Jesús, él no lo va a dejar porque él es más valiente, o porque él ama más a Jesús, o porque él es más fiel, o porque él piensa que tiene algo que todos nosotros no tenemos? Él piensa que nosotros nos vamos a asustar y que él no. Pero es algo que quizás ya nos tiene acostumbrado Pedro, porque siempre está haciendo lo mismo. Bueno, algunos dirán: Pedro habla sin pensar, después se va a arrepentir, déjalo quieto. Pero acá es que Pedro dice esto, y Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no se va a achicar. Y Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, obvio. Después que Pedro está retrucando, todos los demás dicen: no, nosotros también, Jesús, nosotros también. Claro que sí, como Pedro dice. Pero nosotros conocemos qué es lo que sucede. Voy a seguir leyendo. Mateo, leí verso capítulo 26, del 30 al 35. Mateo capítulo 26, verso 47. 26, 47 dice así:
Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas. Ya están en el monte de Getsemaní. Después de que el que conoce sabe que Jesús fue a orar, volvió, fue a orar, los encontró durmiendo, volvió a orar, volvió. Y ahí les dice, bueno, levántense que viene el que me entrega. Verso 47 de Mateo 26 dice, mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y esto me parece interesante y cada vez que tengo la oportunidad lo resalto, porque Jesús es el maestro. Jesús es el líder de este grupo. Jesús es el pastor de estas ovejas. Jesús es el referente de este grupo de personas. Jesús es el maestro, el líder, el pastor, el referente. Pero si uno no venía, que conocía al grupo y decía, este es, vos no tenías manera de saber cuál era. ¿Por qué no tenías manera de saber cuál era? Porque no tenía un traje diferente, porque no tenía nada externo que lo identificara como distinto al grupo de amigos. Todos deberían de tener la misma túnica, la capa parecida, las sandalias eran de la misma marca, todos eran parecidos. No había una distinción. ¿Por qué hago esta referencia? Porque hoy capaz que perdimos un poco esto de Jesús, de que todos somos iguales y de que no hay uno que resalte, no hay uno que se distinga. No es necesario que haya una etiqueta o algo para que la gente se dé cuenta quién es el elegido, quién es el ungido, o quién es el líder, o quién es el pastor, o quién es el referente. No era así. Fíjate que Judas, sabiendo, le dice, yo me voy a acercar a uno de esos hombres y le voy a dar un beso. Y cuando yo le dé un beso, ustedes sepan que a ese al que yo le doy el beso es Jesús, que no te das cuenta si vos no vas y le das un beso. No, porque Jesús es muy parecido a Juan, y es muy parecido a Pedro, y es muy parecido a Tomás, y es muy parecido a los demás. Y si todos salen corriendo, vos no vas a tener cómo darte cuenta quién es quién. Porque no es que la túnica de Jesús brilla, no es que no tenés cómo identificar. Sigo. Estoy en el Evangelio, capítulo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba, que es Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas entregando a Jesús a los sacerdotes y a los ancianos por 30 monedas de plata. Por 30 piezas de plata, Judas entregando a su amigo. Verso 57 de Mateo 26 dice esto: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Para ver en qué termina esto, Pedro viene de a lo lejos y logra meterse ahí en el patio y se queda esperando a ver qué pasa. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Querían que Jesús muriera y ellos están ahí. Ahora voy a pasar a Mateo 27, el verso 1, donde dice esto: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Me pasé. Tengo que leerte Lucas capítulo 22, antes de pasar a esta parte. Pedro está sentado en el patio
con los alguaciles que lo prendieron. Así que tengo que leer Lucas, capítulo 22, el verso 55 dice así: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Me vine hasta Lucas, que estaba allá en Mateos, porque Lucas es el que cuenta que Pedro vio los ojos de Jesús. Porque dice que Jesús miró a donde estaba Pedro. Vuelto el Señor. No sé si estaba a la derecha, a la izquierda, arriba. Pero mientras estaban abofeteando, insultando a Jesús, que otro evangelio dice que algunos le daban golpes de puño y que otros lo escupían y otros le daban cachetazos, Pedro, que está en el patio, parece teniendo la oportunidad de ver lo que está sucediendo, cuando canta el gallo, que también a mí me contaron que cantar el gallo no es el kikiriquí nuestro, no es que un gallo hizo kikiriquí porque esto era de madrugada. Dicen que el gallo se le decía a una persona que más o menos iba marcando el tiempo, cuando estaba bien entrada la noche, cuando empezaba a amanecer. Un detalle. Pero dice que cuando el gallo canta, Jesús voltea y mira a Pedro. Este Jesús que ha sido golpeado, que ha sido condenado injustamente, está ahí. Este Jesús al que Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Este Pedro que dijo que no iba a abandonar a Jesús, y Jesús le dijo: mirá, antes que cante el gallo vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro, acordate que dijo: si yo tengo que morir contigo, yo muero contigo, pero yo no te voy a negar. Bueno, el gallo acaba de cantar, Jesús mira a Pedro y Pedro, viendo los ojos de Jesús, sabe que Jesús tenía razón y todo ese valor, toda esa promesa, toda esa declaración de que yo muero por vos, desapareció. Y esto es interesante porque yo no sé vos, pero por lo menos yo muchas veces le he dicho a Jesús que yo muero por él. Muchas veces le he dicho a Jesús que yo voy a hacer lo que Él quiere porque yo lo amo más que a mí. Yo te amo, Jesús, más que a mi propia vida. Yo le he dicho muchas veces eso a Jesús. ¿Y sabés qué ha pasado después? Cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo yo me di cuenta que ya lo había negado 3 veces. Dice el verso que Pedro salió del lugar y se fue a llorar amargamente. ¿Por qué Pedro está llorando amargamente? Y cada uno de nosotros se puede hacer una idea. Porque le hizo una promesa a su amigo y acaba de romperla. O se acaba de dar cuenta que no cumplió con lo que había prometido. Sigo ahora, sí, me voy otra vez a Mateo capítulo 27. Porque en Mateo capítulo 27 tenemos allá afuera del patio a Pedro que se fue a llorar amargamente porque le dijo a su amigo que iba a morir por él y que nunca lo iba a abandonar, y ya lo abandonó. En el Evangelio de Lucas no lo dice, pero hay otro Evangelio que dice que Pedro se puso a maldecir inclusive, porque uno le dijo: vos hablás como hablan ellos.
No sé, capaz que Pedro no decía malas palabras o se dieron cuenta por la manera de hablar de Pedro, de que vos debes de ser uno de ellos por tu manera de hablar. Y dice que ahí Pedro se puso a maldecir. Así que vos pensás que yo no digo malas palabras. Mirá, y sacó todo el repertorio de pescador que él tenía. Y ahí canta el gallo y él mira a Jesús. Y ahí es cuando también yo pienso, mirá, estaba en plena puteada Pedro, cuando mira los ojos de Jesús que lo está mirando y dice, soy un traidor. Y se va a llorar. Evangelio de Mateo capítulo 27, ahora sí dice, venida la mañana. Esto pasó en la hora de la noche, dice, viene la mañana, ya amanece, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Verso 3, mirá qué interesante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice el verso 3 que Judas, cuando vio que condenaban a muerte a Jesús, se arrepintió y fue a entregar las 30 piezas de plata. He escuchado varias predicaciones acerca de este evento y muchos dicen, Judas nunca pensó que iban a matar a Jesús. No es que Judas no quería a Jesús. No, Judas, no, algunos piensan que tras ese evento del perfume y de los 300 denarios y que Judas era ladrón y siempre sacaba de la bolsa para él mismo, y cuanto más tuviera la bolsa de dinero de los discípulos, más él tenía la oportunidad de sacar. Cuanto más grande la cantidad de dinero, más fácil es que no se den cuenta que yo estoy robando, pero cuanto menos cantidad de plata tengo en la bolsa, menos puedo sacar. Entonces por eso Judas se enoja, y dicen que en ese enojo es que él sale a hablar y dice, yo lo entrego, ¿cuánto me dan? Ustedes quieren a Jesús, ¿cuánto me dan? Yo se los entrego, 30 piezas de plata. Está bien, pero yo pensaba, él fue a entregarlo con un beso. No fue que lo entregó de lejos a escondidas para que Jesús no se diera cuenta que era él. No, él fue a entregarlo con un beso. Entonces, ¿cómo haces? Si ya lo entregaste con un beso, ¿cómo vas a volver a ser amigo de Jesús? No, quizás él no pensaba volver a ser amigo de Jesús, pero tampoco imaginaba que iban a matar a Jesús. Fíjate que él en la defensa de Jesús dice, yo entregué sangre inocente. Y los sacerdotes y los ancianos, dice, los principales sacerdotes y los ancianos, cuando escuchan la declaración de Judas, dicen, ¿qué nos importa? ¿Y a mí qué me importa si vos te arrepentiste y si vos decís que es sangre inocente? Allá tú, dicen ellos, que en nuestro idioma sería manejate, problema tuyo. ¿Entregaste sangre inocente? Embromate. A nosotros qué nos importa. Dice que Judas tira el dinero y sale y se ahorca. Y acá es interesante porque Pedro también traicionó a Jesús. Pedro estaba en una plaza, también traiciona a Jesús, y Pedro vio a los ojos a aquel que había traicionado. Pero interesante es que Pedro no fue y se ahorcó. Pedro salió a orar, a llorar amargamente, dice. Pedro también sintió vergüenza, la misma que está sintiendo Judas, de haber hecho eso que él dijo. Él no pensaba, Pedro tampoco pensaba que iba a hacer las cosas mal. Como cuando yo hoy te dije, yo un montón de veces le he dicho a Jesús que yo lo amo. Y un montón de veces le he dicho a Jesús, Jesús, yo voy a hacer las cosas bien porque yo te amo. Y después salí y hice todo mal. Y también he sentido esa misma vergüenza. Sergio, bienvenido. Para los que no lo conocen, Sergio. Tío Sergio, sensei y... Sergio. ¿En qué estaba?
La misma vergüenza que Pedro está sintiendo y quizás la misma vergüenza que Judas está sintiendo. Ahora, acá hay una gran diferencia. Pedro vio los ojos de Jesús. Judas vio los ojos de los principales sacerdotes y de los ancianos. Judas vio los ojos de la religiosidad. Y cuando vio a la cara de los religiosos, él no vio esperanza, él no vio oportunidad de cambio, él no vio ningún tipo de futuro. Fue y se ahorcó. Cuando vio los ojos de la religiosidad, Judas vio muerte. Pedro vio a los ojos de Jesús y aunque era aquel al que estaba traicionando, no vio lo que Judas vio en los ojos de la religiosidad. ¿Y qué puede haber visto en la mirada de Jesús? Y ahí es que yo te invito a pensar conmigo, imaginar cómo fue la mirada de Jesús a Pedro. ¿Qué decían los ojos de Jesús cuando miró a Pedro? ¿Fueron ojos de odio? ¿Fueron ojos de rencor? ¿Fueron ojos de venganza? No, porque quizás si hubieran sido esos ojos, Pedro también salía y se mataba. ¿Y qué fue lo que vio Judas en los ojos de esos principales sacerdotes y ancianos religiosos? Esa frialdad. ¿Qué nos importa? Judas va y se mata, Pedro llora. Miradas distintas. Juan capítulo 21, verso 1, dice esto, mirá, Juan capítulo 21, verso 1, dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Atentos que esto es después que Jesús está resucitado. Jesús ya fue crucificado y Jesús ya resucitó y ahora ellos se fueron a pescar y ahora Jesús está en la playa esperándolos. Y les dijo Jesús desde la playa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Toda la noche estuvieron trabajando. No es un no, correctamente dicho. No, es un no de gente que estuvo toda la noche en el barco sin pescar nada. No sé cuál sería tu no, pero el mío sería no. Mi hijo. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿que es quién? Que es Juan. Porque Juan tiene esa, que en vez de decir yo, dice el discípulo que Jesús amaba. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Porque ya había pasado esto, ¿te acordás? Ellos ya habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada y Jesús les dijo: vayan y tiren la red y van a pescar. Y ellos dijeron: bueno, vamos porque vos decís. Fueron y tiraron y era tanta la cantidad que tuvieron que llamar a otro barco y vinieron y sacaron los 2 barcos llenos de peces. Juan se acordó y cuando vio que la red estaba llena de peces, mira a Pedro y le dice: es el Señor, es Jesús. Ahora bien, si yo acabo de traicionar a Jesús y yo vi la cara de Jesús traicionado y ahora yo estoy pescando y mi amigo me dice: en la orilla está Jesús, y yo voy a pensar en que yo soy aquel que traicionó y me acuerdo de la mirada acusatoria, llena de rencor y llena de venganza de aquel al que yo negué, yo me escondo en el barco. Yo agarro el remo y empiezo a remar mar adentro, porque allá en la orilla está al que yo negué, al que yo traicioné, al que yo le dije en la cara: mirá que yo voy por vos, y después insulté el nombre de él. Y él me estaba mirando, lo peor, porque cuando canta el gallo veo y él me está mirando. De ninguna manera yo puedo pretender que no pasó lo que pasó, porque él me estaba mirando y en sus ojos yo vi que él sabía.
Entonces cuando estoy en el barco, mi amigo me dice que está en la orilla es Jesús. Y ahí yo me lleno de vergüenza y empiezo a remar mar adentro. Pero dice el verso. ¿Dónde estoy? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al agua. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y no es que Pedro se fue nadando hacia el otro lado, no, Pedro se fue nadando hacia donde estaba Jesús. Y esto me parece muy interesante porque Pedro estaba en el barco y no sintió condena, no se sintió acusado, no sintió vergüenza. Cuando él escuchó que era Jesús el que estaba en el barco, y es gracioso porque él se pone la ropa para tirarse al agua, ¿no? Viste que en las películas el que se va a tirar la ropa se saca, el que se va a tirar al agua se saca la ropa. No, Pedro se pone la ropa y se tira al agua y nada, dice, esos 800 codos desesperados. Pero pará, desesperados, si todos vamos a volver, no podés quedarte con nosotros y ayudarnos a... No, ¿por qué? Porque es mi amigo el resucitado el que está allá en la orilla. Es Jesús, pero no es el Jesús al que vos traicionaste, no es el Jesús al que vos le mentiste, no es el Jesús al que vos negaste. Sí, es el Jesús al que yo le hice todo eso, pero Él es Jesús, Él es mi amigo y yo vi en sus ojos. ¿Qué viste en sus ojos? Yo vi algo en sus ojos que ahora me dan las ganas y la fuerza de ponerme la ropa y tirarme al agua para ir a donde Él está. Uno se ahorcó porque vio en los ojos de alguien una cosa. Otro se está tirando al agua para nadar cerca de aquel que traicionó, porque vio otra cosa completamente diferente. Mateo capítulo 12, verso 7 dice así. Mateo capítulo 12, verso 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si supiéramos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríamos a los inocentes. Los principales sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos, los que decían que conocían a Dios, miraron a Judas y no pudieron mostrarle a Judas lo que estaba en los ojos de Jesús. Judas fue y se ahorcó. Algunos dicen, bueno, ya estaba escrito, él se tenía que ahorcar y todo, y sí, Dios sabía que quizás sabía Dios, que Judas iba a ver a los ojos de la religión y no iba a encontrar vida ahí, no iba a encontrar esperanza, no iba a encontrar consuelo, no iba a encontrar perdón, y iba a encontrar pura y exclusivamente muerte. Por eso quizás Jesús tenía Jesús solo se indignaba con los líderes religiosos de la época. Solo a ellos les decía hipócritas, solo a ellos les dijo víboras. Porque la religión mata, la religión tiene eso. Y ahí es cuando este verso dice, si yo entendiera lo que es misericordia quiero y no sacrificio, yo no condenaría. Y yo te cuento un secreto, una confidencia. ¿Sabés la cantidad de gente que yo he condenado en mi corazón? Que yo he decretado y ha dicho, este no sirve para nada. Este no merece perdón. Este ya está. ¿Por qué? Porque me sale el religioso. También te cuento un secreto. Tengo un religioso adentro que se levanta con la espada de la justicia y empieza a decretar juicio en contra de todas las personas. Pobre de aquel que venga a mirar mis ojos y encuentre esa religiosidad. Ahora, qué lindo es saber que en los ojos de Jesús hay algo que puede causar el efecto en nosotros que causa en Pedro. Jesús, yo te dije que moría por vos, pero no morí nada. Jesús, yo te dije que te iba a amar y no te amé nada. Jesús, yo te dije que por vos iba a hacer todas las cosas bien y fui y hice todas las cosas mal. Y ahora vengo a mirar tus ojos y no veo condenación.
veo amor, veo gracia, veo sabiduría, veo misericordia, veo cosas que me hacen tirarme del barco y nadar hacia donde vos estás. Primera de Juan capítulo 4 dice esto, y ya termino con este verso. Primera de Juan capítulo 4. Dice así el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, yo pienso en estos religiosos, porque vos fíjate que los religiosos de esta época son gente que le ha dedicado su vida a Dios. Gente que le dedicó su vida a Dios. Yo cada vez que hablo acerca de los fariseos y de los saduceos y de los sacerdotes, pienso en gente mala. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Ellos fueron los que solo pensaban en matar a Jesús. Ellos fueron los que le pagaron a Judas y cuando Judas fue arrepentido, le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Y yo pienso en estos hombres y digo, qué gente perversa. Pero esta gente perversa era gente que le dedicó su vida a Dios. Ellos creían que amaban a Dios desde que despertaban hasta que se acostaban. Ellos cumplían con un montón de reglas que Dios mismo había dado y ellos trataban de cumplir esas reglas. Estas personas estudiaban la palabra de Dios y se la sabían de memoria y cuanto más aprendían mejor era para ellos. Eran estudiosos de la palabra de Dios, eran gente celosa de las cosas de Dios. Sin embargo, nunca pudieron mirar a otros como Jesús los miraba. Entonces, por un lado tengo esta religión que piensa que ama y en realidad no logra amar. Tengo a estas personas que obedecen. Pienso, gente, estas personas tienen obediencia. Estas personas se sacrifican. ¿Qué es lo que estas personas no tienen? No tienen amor. Estas personas creen que caminan para Dios, pero no tienen amor. Y Jesús es amor. Por eso Pedro no se fue a ahorcar, porque cuando miró en los ojos de Jesús, vio el amor de Jesús hacia Pedro. Se fue a llorar amargamente, avergonzado, pero sabía que estaba perdonado en el momento que vio a su amigo traicionado mirándolo. Los ojos de Jesús no lo estaban condenando. El verso dice, si vos entendieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio, vos no condenarías a nadie. No condenarías a los inocentes. Y ahí es cuando yo te digo, mirá, yo te confesé, y digo, mirá, muchas veces yo he condenado y muchas veces he tenido la mirada de estas personas que me parecen despreciables, que son estos líderes principales, sacerdotes y ancianos, la gente que estaba ahí, que supuestamente conocía a Dios y terminó matando a Jesús, y muchas veces yo los imito. Y ahí me gustaría que vos te pudieras preguntar ahí en tu interior, ¿no te ha pasado alguna vez? ¿No te has parecido a estos sacerdotes condenadores? ¿Sabés que cuando nosotros a veces actuamos como estos sacerdotes condenadores, no solamente actuamos como estos sacerdotes condenadores con las otras personas? Yo estoy convencido que los que alguna vez juzgamos y condenamos a los demás, también juzgamos y nos condenamos a nosotros mismos. Y pienso que esa es una de las peores condenas. Esa es la condena de Judas. Judas vio la condenación en los ojos de la religión y la aceptó y se condenó. Porque a Judas no lo asesinaron. Judas fue y se ahorcó. Judas fue y se suicidó. Judas se condenó. Pedro no. Y lo que pasa es que Pedro vio en otros ojos. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo. No tenemos música, no tenemos ese lindo sonido que pueda ayudarnos
a quizás evadir este momento incómodo. Pero es que en realidad estamos hablando de algo incómodo. Estamos hablando de una capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de transformarnos en hombres y mujeres religiosos y religiosas, y que nuestra mirada tenga conocimiento de Dios, tenga obediencia a Dios, tenga una vida de sacrificio, una vida de entrenamiento, una vida de dedicación a Dios, y no tenga amor. Que nuestros ojos no tengan amor. Que no tengan amor cuando tenemos que pensar en los demás, y que no tengan amor cuando tenemos que pensar en nosotros mismos y nos condenamos a otros. Y yo te invito a que ahora, sí, con los ojos cerrados, y oro, Señor, ahora es cuando, Espíritu Santo, te pido que estés tocando nuestro corazón. Para todas las veces que, empezando por nosotros, Señor, nosotros mismos hemos fallado. No solamente te hemos fallado a ti, sino que hemos fallado con las personas que están a nuestro alrededor, aquellos a los que alguna vez le dimos nuestra palabra y no cumplimos nuestra palabra, aquellos, Señor, a los que quizás traicionamos, aquellos a los que quizás les mentimos, aquellos a los que engañamos. Y cuando miramos, Señor, nuestra propia mirada, solo vemos condenación. No de ellos, Señor, sino de nosotros mismos. Quizás, Señor, hay personas que ya nos han perdonado y nosotros no logramos recibir ese perdón porque nosotros somos muy justos como para pasar en alto nuestras propias equivocaciones, nuestros propios errores. Quizás, Señor, venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón, y tú que eres perdonador nos perdonas, pero nosotros nos miramos a nosotros mismos en el espejo y nos condenamos. ¿Cuántas veces quizás nos dijimos, Jesús no me perdona, Jesús no puede perdonar esto? ¿Cuántas veces quizás engañados hicimos un planteamiento en nuestra mente, Jesús me perdona pero yo no me perdono, yo no me puedo perdonar, pensando que soy más justo que el justo? ¿Cuántas veces la religiosidad vino a nuestro corazón y lo envenenó? Y lo envenenó para nosotros mismos y lo envenenó para los que están a nuestro alrededor. Misericordia quiero, dijo Jesús. Misericordia quiero. Que empieces teniendo misericordia contigo mismo, como yo tengo misericordia contigo, dice Jesús. Pienso que eso fue lo que había en la mirada de Jesús cuando Pedro lo vio. Tenete misericordia, Pedro. Tenete misericordia. Perdonate, Pedro, perdonate. No te condenes, Pedro. Te invito a que puedas mirar hoy a los ojos de Jesús, y ahora es cuando te necesitamos, Espíritu Santo, y ahora es cuando yo te pido, Espíritu Santo, que llenes nuestro corazón de ti, porque tú eres amor, porque tú eres perdón, porque tú eres misericordia, porque tú eres gracia, porque tú eres toda esa fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Tú eres ese perdón, tú eres ese brazo fuerte que viene a sostenernos cuando nadie quiere extendernos la mano. Ese eres tú, Jesús, eso es lo que dicen tus ojos. Eso es lo que dice tu mirada cuando viene el pensamiento a nuestro corazón y nos dice, sos indigno, sos indigna, no mereces el perdón de Dios. Viene tu mano a sostenernos. Vienen tus ojos a mirarnos y a decirnos, no te condenes porque yo no te condeno. Y yo no te condeno porque yo te amo. Porque yo te amo.
porque yo ya estuve dispuesto a morir por vos en esa cruz, porque quiero darte vida, porque yo vine a salvarte, porque yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, yo vine a darte vida. Pero Señor, mira lo que hice, pero yo vine a darte vida, no te condenes. Y si vivo estás, es porque yo así lo he determinado, porque quiero renovar mi misericordia para contigo, porque quiero renovar mi misericordia para contigo, porque quiero hoy darte una nueva oportunidad para perdonarte, para restaurarte, para darte vida. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestro corazón, que podamos recibir ese perdón, que podamos recibir esa aceptación, que podamos mirar a tus ojos sin miedo y sin vergüenza para ver la hermosura de tu mirada, Señor. Para que tu mirada nos infunda aliento, Señor, para que tu mirada nos infunda esperanza. Algunos de nosotros, Señor, no estamos acostumbrados a ver ojos amorosos, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que ministres nuestros corazones, que ministres los corazones de aquellos que no están acostumbrados a ver amor en las miradas de los demás, Señor. Espíritu Santo, te pido que ministres a aquellos que buscaron miradas buscando amor y solo encontraron religiosidad. Te pido ahora, Señor, que ministres los corazones de aquellos que buscaron miradas buscando perdón y buscando restauración y buscando ánimo y solo encontraron condenación y rencor y enojo. Te pido, Espíritu Santo, que ministres los corazones ahora y que sanes, Señor. Sana, Señor, nuestros corazones. Sana, Señor, nuestros corazones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que venga tu perdón, que nos ayude a perdonar, Señor. Que venga tu perdón a nuestro corazón y nos ayude a perdonar. Perdoná esas miradas. Perdoná esa frialdad. Perdoná esa falta de amor. Perdoná ese juicio. Perdoná a esa persona que te condenó. Liberá perdón, perdoná. Mirá los ojos de Jesús y recibí perdón. Y mirá los ojos de Jesús y perdoná de igual manera. Tomá esa decisión y perdoná y sé libre. Sé libre de esa condenación, sé libre de ese juicio, sé libre de esa ira, sé libre de ese rencor, sé libre de esa venganza, sé libre. Sé libre. Te animo a que en esta hora, a través del Espíritu Santo, mires los ojos de Jesús. Busca la mirada de Jesús. Busca la mirada de Jesús. Es importante que puedas ver cómo Jesús te ve. Es importante que puedas ver los ojos llenos de amor de Jesús. Esos ojos llenos de sabiduría. Esos ojos llenos de misericordia. Esos ojos llenos de gracia. Y reciba consuelo tu corazón. Reciba consuelo tu corazón y seas lleno y seas llena. Oro para que todos nosotros nos animemos a ser llenos de esa mirada y que cada uno de nosotros eche fuera de sí toda condenación y todo rastro de religiosidad que pueda haber en nosotros. En el nombre de Jesús echo fuera de mi vida toda religiosidad, toda condenación, todo juicio. Echo fuera de mi vida. Misericordia quiero, Señor. Misericordia quiero, Señor. Misericordia te pido. Misericordia quiero, Señor. Misericordia te pido para mí y para cada uno de los que está en este lugar. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, esté manifestándose en cada uno de nosotros, Dios. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos.
El tiempo sigue pasando. Yo te invito a que puedas estar con tus ojos cerrados. El tiempo está pasando. Tu vida está pasando. El Espíritu Santo puede llenarte hoy. El Espíritu Santo puede llenarte hoy. El Espíritu Santo puede llenarte hoy. El Espíritu Santo puede llenarnos ahora. Porque el tiempo está pasando. Porque el tiempo está pasando y porque las personas que están cerca de nosotros, para ellos también el tiempo está pasando. Y algunos de ellos no conocen los ojos de Jesús. Conocieron los ojos de la religión, pero no conocen los ojos de Jesús. Y vos y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo para que las personas empiecen a ver los ojos de Jesús. Para que las personas puedan ver los ojos de Jesús. Porque ya conocen los ojos de la religión, como vos ya conociste los ojos de la religión. Pero yo te pregunto, ¿vos conocés los ojos de Jesús? ¿Vos te animaste a mirar en los ojos de Jesús con todas tus impurezas y con todos tus errores y con todas tus vergüenzas? ¿Te animaste a mirar en los ojos de Jesús? ¿Vos entendés qué es de lo que yo te estoy hablando? ¿Alguna vez has visto los ojos de Jesús? Mirá a los ojos de Jesús. Podés ser lleno, podés ser llena de tu Espíritu Santo. Es importante esto porque el tiempo está pasando. El tiempo está pasando rápido. El tiempo está pasando rápido. Y Jesús quiere mirar. Jesús quiere mirar. Jesús quiere mirar a los pecadores. Jesús quiere mirar a los que se están perdiendo. Jesús quiere mirar a los que se sienten condenados. Jesús quiere mirarlos con tus ojos. Y quiere mostrarles que hay esperanza. Y quiere mostrarles que hay una vida que puede ser digna, que puede ser una vida satisfactoria, que puede ser una vida llena de propósito, que puede haber una vida llena de perdón, llena de gracia, llena de misericordia, con tus ojos. Por eso es importante. Y por eso yo quería que no hubiera música, por eso yo quería que este tiempo fuera un tiempo así, un tiempo áspero. Porque vos y yo hace mucho tiempo que tenemos reuniones, y vos y yo hace mucho tiempo que caminamos con Jesucristo, y vos y yo hace mucho tiempo que tenemos oportunidad de mirar a la cara de las personas que conocen a Jesús y de los que no conocen a Jesús. Y quizás hemos perdido el tiempo dándoles religiosidad y con unos ojos llenos de condenación y juicio y tristemente también muerte. Y vos y yo tenemos la oportunidad de que nuestros ojos sean los ojos de Jesús. Por eso yo te pido que pidas conmigo, que le pidas al Espíritu Santo que te llene, porque tu familia lo está necesitando desesperadamente, así como vos también lo estás necesitando desesperadamente. Porque tus vecinos lo están necesitando desesperadamente, así como vos lo estás necesitando desesperadamente. ¿Qué cosa? La llenura del Espíritu Santo que ya vive en vos. La llenura del Espíritu Santo que ya vive en vos. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Señor, yo te pido la llenura de tu Espíritu Santo. La llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Inúndanos, Señor. Llena nuestro ser de ti, Señor. Llena nuestro ser de ti, Señor. Eso necesitamos. Eso necesitamos, Señor. Eso necesitamos, Señor. Para mirar a los demás como tú los miras, Señor. Para hablarles como tú les hablas, Señor. Para hacer lo que tú haces, Señor. Para orar como tú oras, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Qué es lo que debo dejar ir, Señor? ¿Qué es lo que debo soltar, Señor? Soltar la religiosidad, soltar la condenación, soltar. Pedí la llenura del Espíritu Santo. El Señor dijo, yo no voy a negarle a nadie mi presencia, no voy a negarle a nadie mi espíritu. Pedile al Señor. Pedile al Señor, Padre, yo una vez más te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu mirada.
Señor, si no fueran tus ojos sobre nosotros. Señor, si no fuera tu mirada sobre nosotros. Señor, si no fuera que nosotros te miramos y vemos tus ojos de amor y vemos tus ojos de perdón, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Dónde estaríamos nosotros, Señor? Seguramente siguiendo el camino de Judas, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por cada uno en este lugar, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por lo que tú nos dices, Señor. Y te doy gracias por lo que tú nos propones, Señor. Y oro en el nombre de Jesús que sea la llenura de tu Espíritu Santo, Padre, manifestándose en nosotros, Señor. Y que podamos ver el valor que tiene todo lo demás cuando se compara contigo. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu presencia con nosotros. Que sea tu presencia en nosotros. Que sea tu presencia, Señor, transformándonos. Que sea tu presencia, Señor, erradicando de nuestro corazón toda condenación. En el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres vida y porque tú eres vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro por todos nuestros conocidos, Señor, que pueden estar sufriendo de condenación, Señor. Que otros los han condenado, Señor, o que ellos mismos se están condenando, Señor, o que las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, y que tengan la oportunidad de encontrarse con nosotros y ver tu mirada de amor, y ver tu mirada de perdón, y ver tu mirada llena de esperanza, Señor, en el nombre de Jesús, porque seguramente eso vio Pedro, Señor. Y seguramente eso hemos visto muchos de nosotros, Padre. Por eso aquí estamos, Señor. Y una vez más te damos gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.